Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 18 de marzo del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos nuestros cibernautas, seguidores, oyentes, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, nuestro canal de YouTube, amigos que nos escuchan a través de los distintos grupos de WhatsApp y que comparten nuestro trabajo periodístico con sus familiares, amigos. A los amigos, excúsenme la redundancia, en el exterior, colombianos residentes en distintos países del mundo, Estados Unidos, Suiza, Canadá, España, amigos residentes en Brasil, en México, en Argentina, en Panamá, en Chile, que nos reportan su sintonía. Muchísimas gracias a todos aquellos amigos colombianos en el exterior que se informan a través del magazine informativo Sin Permiso y que se mantienen bien enterados, bien informados del acontecer noticioso de Tuluá, la región de Colombia y del mundo. Grave situación se vive en el territorio colombiano y Tuluá no es ajeno. Cali y algunas ciudades del Valle del Cauca, el orden público y la inseguridad nos han tomado literalmente hablando. Tuluá no es la excepción y es un fenómeno que, aunque es general, hay que decirlo, mal de muchos no puede ser consuelo de tontos. Y aquí hay varias cosas que dan para generar polémica y debate. Ayer se dio un incidente en Tuluá en el que 3 hombres en moto atracaron a un comerciante tulueño. Posteriormente ese comerciante los persiguió y dio de baja a uno de ellos, dejó herido a otro y uno más escapó. Esto es solo una situación de lo cotidiano, de lo que nos sucede, el pan nuestro de cada día, que se visibilizó porque hay un herido y un muerto. Pero esto se da a lo largo y ancho del territorio nacional, con un agravante: es que los ciudadanos de bien no podemos portar armas, los que quieren hacerlo, para defender su vida, para defender sus bienes, para defender su familia. A usted le cogen un revólver, una pistola que no tiene salvoconducto, y entonces se va a pagar una pena privativa de la libertad de 6 años sin excarcelación. Ese debate está abierto. Los delincuentes andan con UCI, con fusil, con pistola 9 milímetros y obviamente pues ellos enfrentan las situaciones y a muchos ponen a buen recaudo por porte ilegal de armas de fuego. Pero el debate sigue abierto. También hay que decir que en Cali fue asesinado un músico. Ya les estaremos ampliando esa información, por robarle una cadena mientras esperaba un transporte en un barrio de Cali, creo que el Gran Bretaña. Estaba con su esposa y también hombres en moto lo atracaron. Como no quiso entregar la cadena, le pegaron 4 tiros en el estómago. Situación que, reitero, se vuelve pan nuestro de cada día a lo largo y ancho del territorio colombiano. Difícil situación de orden público y de inseguridad la que vivimos. De otra parte, y también para el debate y para el análisis muy candente además, siguen, como lo hemos informado oportunamente, muriendo pacientes por falta del suministro oportuno de medicamentos.
y así lo ha determinado la Procuraduría General de la Nación, que ha establecido que la falta del suministro oportuno de un medicamento incidió en el deterioro del estado de salud del menor Kevin Acosta, un menor que murió y que según la Procuraduría esto pudo generar su fallecimiento. Una investigación de la Procuraduría General de la Nación estableció que la falta de suministro oportuno de medicamento para la hemofilia, indispensable para la supervivencia del menor Kevin Acosta, incidió en el deterioro de su estado de salud y posterior fallecimiento el pasado 13 de febrero. El informe revelado por la Procuraduría sobre circunstancias del fallecimiento del menor determinó que la falta de suministro del medicamento conocido como emicizumab habría puesto al niño en situación crítica. Kevin Arley estuvo prácticamente 2 meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la nueva EPS. La IPS integral que debía recibir a los pacientes de Medicarte no pudo asumir ese compromiso porque a la nueva EPS tampoco le giraba recursos. Cuando Kevin falleció no estaba asignado a una IPS. La Procuraduría también conoció que otros 2.000 pacientes adscritos, primero a Medicarte y después a Integral, podrían estar en alto riesgo pues no tienen atención médica asegurada. Copia de este informe de la Procuraduría fue compulsado a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a las personas que haya tenido alguna responsabilidad en el lamentable fallecimiento del menor. La Procuraduría, por su parte, abrirá investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la nueva EPS. Y mientras los gobiernos discuten, la derecha y la izquierda se pronuncian, se convierte en un tema de debate político. Los colombianos seguimos muriendo, seguimos sin medicamentos, las EPS no entregan medicamentos, las IPS están al borde de la quiebra porque las EPS no les pagan, y hay una decisión que dimos a conocer ayer aquí en Sin Permiso, luego del Consejo de Ministros, cuando el señor presidente Gustavo Petro dijo que las EPS que estén quebradas se deben liquidar. Pues ha habido un pronunciamiento de la señora gobernadora del Valle del Cauca que advierte el impacto financiero y de atención en salud por orden de liquidación de las EPS frente al anuncio hecho por el señor presidente Gustavo Petro de liquidar EPS que estén en quiebra. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, señaló que esta decisión agravaría aún más la situación en el departamento, donde la deuda con la red de salud asciende a los 6 billones de pesos. Es una problemática bastante grave en el caso que se dé, porque las deudas a los hospitales y las clínicas son muchísimas. Por ejemplo, el Hospital Universitario del Valle tiene deudas de más o menos 700.000 millones de pesos de EPS intervenidas, que son vigiladas y controladas por el gobierno nacional, indicó la mandataria departamental. Enfatizó que sin un respaldo económico claro por parte del gobierno nacional, el sistema de salud podría enfrentar una crisis aún mayor. Eso traería una problemática financiera muy grande, a no ser que el gobierno provea los recursos necesarios para poder pagar las deudas o por lo menos aliviar las deudas de los hospitales y las clínicas para que de esa manera puedan prestar el servicio de salud a los pacientes. La nueva EPS, entidad promotora de salud, que según el gobierno nacional recibiría a los usuarios de las EPS liquidadas, es una de las que mayor deuda presenta en la región. Creo yo que el poder pasar toda esa cantidad de pacientes a la nueva EPS es una de las que más dificultades tiene, va a ser todavía más grave, aun cuando el Hospital Universitario del Valle, por ejemplo, le sirve a la nueva EPS. Solo 2 hospitales en Cali le sirven a la nueva EPS y es el que más tiene deudas, precisamente puntualizó la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. De acuerdo con las autoridades de salud, las barreras en el acceso a los servicios de salud podrían agravarse con el anuncio de la liquidación de las promotoras de salud. Tenemos personas que no acceden a citas, procedimientos y medicamentos,
Y si liquidan las EPS sin claridad en el tránsito, la situación puede empeorar. Aquí está en juego la vida de las personas, dijo la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes. Igualmente en el departamento hay preocupación por el impacto en la estabilidad financiera de hospitales y clínicas y la pérdida de miles de empleos. Por eso desde el Valle del Cauca surgió un plan de contingencia que garantice el derecho de los ciudadanos de recibir atención en salud de manera oportuna, continua y adecuada y darse la transición. Precisamente la señora gobernadora del Valle del Cauca, la médica Dilian Francisca Toro Torres, sobre este particular, dijo en Sin Permiso lo siguiente. Bueno, realmente yo creo que esa es una problemática pues bastante grave en caso que se dé, porque las deudas a los hospitales y a las clínicas son muchísimas. Yo puedo decirle el hospital universitario, que es el que yo más conozco, y tiene unas deudas de más o menos 700.000 millones de pesos de las EPS intervenidas. Y las EPS intervenidas pues son vigiladas y controladas por el gobierno. Entonces esto pues traería una problemática financiera muy grande, a no ser que el gobierno pues provea los recursos necesarios para poder pagar las deudas o por lo menos aliviar las deudas de los hospitales y las clínicas para que de esa manera puedan prestarle el servicio de salud a los pacientes. Además, creo yo que el poder pasar toda esta cantidad de pacientes a la nueva EPS, que es una de las que más dificultades tiene, las que de pronto más dificultades para dar los medicamentos y para dar la atención, pues va a ser todavía muy, muy grave. El hospital universitario, por ejemplo, le sirve a la nueva EPS. Después de solamente hay dos hospitales en Cali que le sirven a la nueva EPS, entre ellos el hospital universitario, y es el que más tiene deudas precisamente. Y a propósito de este tema de liquidación de EPS quebradas, de transición de usuarios a otras EPS, de líos con la entrega de todos estos medicamentos y el pronunciamiento que hiciera el presidente, ni siquiera un pronunciamiento, la orden que dio el presidente para que se liquiden esas EPS, hay un pronunciamiento del candidato del presidente, del candidato del pacto histórico, Iván Cepeda. Aquí lo compartimos con ustedes. ¿Qué piensa el candidato del pacto histórico, el candidato del gobierno a la presidencia, el señor Iván Cepeda, sobre esa orden que dio el presidente de liquidar las EPS quebradas? Yo respaldo eso porque en Colombia el peor robo que ha habido en la historia reciente del país es el saqueo que hicieron determinadas empresas del sistema de salud. Y eso de una manera sistemática se sigue desconociendo y negando. Aquí ha habido un auténtico saqueo de los recursos de los colombianos para la salud. Y encima de eso existe la pretensión bastante desvergonzada de que se les siga entregando dineros a empresas que han demostrado su total ineficiencia para atender a los colombianos. Así que mi invitación es a que nos sentemos a hacer un debate serio, un diálogo a fondo sobre cómo atender el gravísimo problema y la crisis que hay hoy en el sistema de salud. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa como siempre a nuestros seguidores. Mucha atención. Crece la preocupación en el Valle del Cauca tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS en el país. La secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, advirtió que esta decisión podría poner en riesgo la vida de miles de pacientes, especialmente por la falta de un plan claro para la transición hacia un nuevo sistema.
Según la funcionaria, ya se han presentado muertes por desatención y teme que la situación empeore si no se garantiza la continuidad en tratamientos y servicios médicos. Además, alertó sobre una grave crisis financiera a las EPS porque les adeudan cerca de 6 billones de pesos a hospitales y clínicas del Valle, lo que podría afectar seriamente la atención a los usuarios. La preocupación aumenta por entidades como la nueva EPS que presenta dificultades en la región. Lesmes hace un llamado urgente al gobierno nacional para que implemente un plan de contingencia que garantice la atención en salud y evite una posible crisis en el sistema. Pues nosotros no tenemos sino todavía un anuncio del presidente a través de su red de X, en donde nos está diciendo que va a liquidar las EPS que están quebradas. Pues a nosotros lo que nos deja es una profunda preocupación porque no conocemos cuál es el plan de contingencia, realmente qué es lo que está pensando hacer el gobierno. Lo que nosotros observamos es que tenemos una deuda de 6 billones de pesos que si liquidan las EPS pues no va a haber quien la pague. Eso significa una afectación mayor a los prestadores de servicios de salud que acaba afectando a los pacientes. Si ya tenemos muertos por desatención, imagínense lo que ocurriría en un trance entre un sistema y otro que realmente no conocemos, porque no creo que haya un estudio que permita hacer el tránsito entre las EPS y algo que no sabemos qué es. Nuestra preocupación es la atención a los pacientes, la medicación de los pacientes, la vida de los pacientes de los vallecaucanos, la salud y la calidad de vida de todos nosotros. Tenemos profundas preocupaciones, especialmente por las personas que hoy están enfermas, que no son atendidas y que puede incrementar más de lo que ya hemos demostrado la mortalidad entre los vallecaucanos. La situación es un poco compleja porque muchos no están siendo atendidos, las droguerías incluso las han cambiado y vienen en un lleva y trae con el tema de los medicamentos. Nosotros encontramos un sistema que tiene una situación administrativa y financiera caótica. Tenemos una cantidad de agentes interventores que han pasado a través de las diferentes EPS intervenidas sin una respuesta, en algunos casos porque ni siquiera se les da tiempo de lograrla, que afectan la prestación, y en la prestación desde luego están los medicamentos. Entonces tenemos personas que no acceden a las citas, que no acceden a los procedimientos y que no acceden a los medicamentos. Y si liquidan las EPS, si no sabemos cuál va a ser el tránsito, pues la situación puede empeorar. Creo que aquí está en juego la vida de las personas. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, en asegurar alimentación a los niños escolares y también en las obras que mejoran la vida de todos. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Sin permiso. Y mucha atención, histórico para Guadalajara de Buga. La ciudad ya cuenta oficialmente con institución universitaria. La Unidad Técnica para el Desarrollo Profesional, UTD, fue reconocida por el Ministerio de Educación como institución universitaria mediante resolución del 4 de marzo del 2026. Ese cambio permitirá ampliar la oferta académica con programas profesionales, especializaciones e incluso maestrías y doctorados, beneficiando no solo a Buga, sino a toda la región. El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, destacó este logro y aseguró que desde el gobierno nacional estamos muy felices de celebrar que UDT es hoy la institución universitaria de Guadalajara de Buga, creciendo de manera significativa gracias a un compromiso decidido entre el gobierno nacional y el territorio. Estamos muy felices desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Educación, en un trabajo que hemos venido adelantando con muchísimo compromiso, con rigor y con afecto, con todo el sistema de educación superior. Tener ejemplos como la UTD, una institución que representa una historia muy importante en la educación pública para el Valle y para el país,
en sus ya 60 años de vida, en ese trasegar que ha significado el cambio de una granja agrícola, luego a normal, luego al grandioso ITA que le entregó tantos egresados y egresadas a Colombia en áreas tan importantes en las tecnologías. Y hoy una noticia tan importante, y es que en los 60 años de la institución, este gobierno le entrega esa transformación tan anhelada, donde hoy tenemos a la IU-UTD, una institución universitaria que va a seguir creciendo, que se sigue consolidando y que también se fortalece financieramente. Este es tal vez uno de los legados más bonitos que como gobierno le queremos dejar aquí a la gente de Buga, al Valle del Cauca y a la educación pública de Colombia, una institución que crece en recursos y en presencia territorial. Así que pues el reconocimiento no es para nuestro gobierno, sino para la educación pública, y feliz de estar aquí compartiendo con la comunidad de UTD. Tenemos algo muy especial para compartirle a todos los colombianos y las colombianas, y es que la UTD hoy no solamente está en Buga, sino que gracias a ese fortalecimiento financiero que ha crecido en presupuesto real de un poco más de 8.900 millones en el año 2022 a tener más de 20.000 millones de pesos en este año 2026. Tener una política de gratuidad garantizada a través de recursos permanentes, que para este año son aproximadamente 7.000 millones de pesos para garantizar la gratuidad de las personas que quieren formarse acá y llegar a diferentes territorios. Lo que ha sido el compromiso de nuestro presidente, de nuestro ministro, de hacer que la educación superior llegue a regiones apartadas, a territorios donde se exige que la educación sea un derecho. Y hoy lo decíamos acá, de la mano de nuestro rector, de su comunidad académica, de su equipo de trabajo, estamos abriendo oportunidades en otras regiones fuera del departamento, llegar al Cauca, llegar a Nariño, llegar al litoral pacífico, donde la UTD ya hoy le brinda ese derecho a las juventudes. Es, creo que, un motivo de orgullo y de coincidencia y de respuesta clara con nuestro programa de gobierno. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad, una obra que transformará la vida de miles de personas y por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta magazine informativo Sin Permiso, esta emisión de hoy, miércoles 18 de marzo del año 2026. Y mucha atención, que hay un lío de padre y señor mío por un tema que ha sido denunciado por el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, y tiene que ver con un bombardeo, según el presidente, que se dio en la frontera con Ecuador. Hubo una bomba en la frontera de Colombia-Ecuador a 100 metros de una familia campesina. ¿Quién la puso?, cuestionó el presidente Gustavo Petro. Frente a este hecho, señaló que existe la posibilidad de que el artefacto haya sido lanzado desde una aeronave con capacidad para transportar ese peso, lo que implicaría el uso de una pista, lo que será un asunto que deberá ser investigado. El mandatario afirmó que este hecho responde a un relato global que no corresponde al de Colombia, una nación que habla de paz en las relaciones internacionales. Y sobre ese particular, en ese Consejo de Ministros, se habló de bombardeos. Es tan así que el ministro de la Defensa ha ordenado desplegar fuerza pública en la frontera con Ecuador por el posible o presunto artefacto explosivo de uso militar.
El ministro de la Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue de unidades de la fuerza pública en la zona fronteriza con Ecuador, tras la alerta por la posible presencia de un artefacto explosivo, al parecer de uso militar. Según informó el alto funcionario, equipos especializados en manejo de explosivos ya se encuentran en el área adelantando labores de verificación técnica para establecer el origen del objeto y activar los protocolos de destrucción controlada, garantizando la seguridad de la población. Las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para que se mantenga a una distancia mínima de 500 metros del lugar y reporte de inmediato cualquier elemento sospechoso mientras se desarrollan las operaciones en la zona. Este tema dará mucho de qué hablar porque también el presidente Gustavo Petro hizo un pronunciamiento que aquí lo compartimos con ustedes sobre ese hecho del bombardeo de Ecuador en frontera con Colombia y de la presencia de ese artefacto explosivo. Esto fue lo que dijo el presidente. Hay una bomba tirada en la frontera entre Colombia y Ecuador. ¿Quién la puso? A 100 metros de una familia campesina, niñas, la esposa, la mujer campesina allí, el hombre. ¿Quién la puso? Una bomba que solo se puede, no digo disparar, quizás la arrojaron sin querer dispararla desde un avión por el peso. Y un avión con cierta capacidad para cargar ese peso, luego necesita, los aviones con alta capacidad, una pista para despegar o aterrizar relativamente grande. No es de avioneta, muchísimo menos de dron. Dron no arranca con eso. ¿Cómo llegó hasta allí y por qué? Independientemente de la investigación que habrá que hacerse a profundidad, llega allí por un entorno, por un discurso mundial, por un relato que se ha impuesto. Y no es el de Colombia. El de Colombia, votado por la mayoría de la población en 2022, vigente en este momento, no habla de guerra, habla de paz. La Constitución del 91 habla de guerra, habla de paz en las relaciones internacionales de Colombia como una orden. Nuestra guerra ha sido interna, nunca externa. Está usted escuchando Sin Permiso y sobre ese mismo tema reiteramos el despliegue de fuerza pública en la frontera con Ecuador se ha dado por parte de Colombia por la presencia de ese artefacto explosivo de uso militar. También el señor ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, hizo un pronunciamiento sobre ese particular y esto fue lo que dijo aquí en Sin Permiso. Frente a las indicaciones del señor presidente de la República de confirmar o desvirtuar la probable presencia de una bomba empleada generalmente por aviones militares ubicada en zona fronteriza con Ecuador, hemos desplegado inmediatamente la fuerza pública, pero también con expertos para verificar las condiciones de este artefacto explosivo, con el fin de confirmar de dónde proviene dicho artefacto y de proceder a su destrucción. Invitamos a la comunidad a que se alejen por lo menos 500 metros de donde se encuentra dicho artefacto explosivo. E igualmente que llamen al 157 o al 107 cualquier elemento explosivo que lleguen a encontrar con el único fin de proceder a su destrucción y proteger la vida de cada uno de los pobladores. Cuando tengamos información precisa de lo que encontremos, lo comunicaremos a la opinión pública. Hay respuesta de parte del gobierno del Ecuador y lo ha hecho el propio presidente Daniel Noboa. Ha dicho Daniel Noboa, el presidente Petro, Ecuador bombardea a grupos colombianos dentro de su territorio. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, ha desmentido ayer martes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que le acusó de bombardear áreas de Colombia cercanas a la frontera común.
Sus declaraciones son falsas. Estamos actuando en nuestro territorio, ha escrito en sus redes sociales. Noboa ha confirmado estos últimos bombardeos como parte de una operación de las autoridades de su país contra los grupos del crimen organizado, principalmente colombianos, que han logrado infiltrarse en territorio ecuatoriano gracias a la permisividad del gobierno de Gustavo Petro en la frontera. Junto a la cooperación internacional continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos, ha dicho Noboa. Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas, ha incidido el presidente ecuatoriano. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas. Estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo. Nosotros no daremos un paso atrás, ha enfatizado Noboa, quien ha acusado a las autoridades colombianas de haber dado cobijo a la familia del conocido narcotraficante ecuatoriano José Macías Villamizar, alias Fito. Noboa ha asegurado que los familiares del ínclito criminal habrían cruzado la frontera en medio del toque de queda nocturno decretado en 4 provincias del país el 31 de marzo como parte del operativo contra el crimen organizado. El cruce de declaraciones ha continuado, con Petro informando desde sus redes sociales que hay 27 cuerpos calcinados como consecuencia de estos ataques. Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tienen aviones, ni de la fuerza pública colombiana. Yo no he dado esa orden, ha dicho puntualmente. Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble, ha insistido Petro, quien ha asegurado que estos ataques han afectado a muchas familias que habían decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales. En su último Consejo de Ministros celebrado esta semana, Petro advirtió de que se había bombardeado desde Ecuador territorio colombiano cercano a la frontera. Han aparecido bombas, se va a investigar bien, ya van muchos estallidos, afirmó. Y hay que señalar que Petro ha compartido además una publicación, una imagen de esas bombas que habrían sido lanzadas desde territorio ecuatoriano. Cayó a 100 metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida, ha denunciado. El mandatario de los colombianos hizo hincapié en que existe una grabación de estos hechos que debe hacerse pública y que habría llegado desde Ecuador. Asimismo contó que pidió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que interceda ante Noboa. Nosotros no queremos ir a la guerra, declaró. Del mismo modo, Noboa ha asegurado que la ex candidata presidencial y aliada del presidente ecuatoriano Rafael Correa Luis González cruzó también hacia Colombia en pleno toque de queda y que lo habría hecho al mismo tiempo que la familia de Fito. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador, ha dicho. González ha respondido este mensaje de Noboa en redes, señalando que pronto le dará más detalles de su agenda internacional. Estaré en varios países, ha escrito, añadiendo una publicación posterior que eran cientos de personas las que habían tomado un vuelo desde el aeropuerto de Quito en pleno toque de queda. Las relaciones entre Colombia y Ecuador no pasan por su mejor momento. Al cruce de reproches y ataques dialécticos entre ambos gobiernos se suma la guerra comercial iniciada en enero, cuando Quito anunció la imposición de aranceles de un 30% que luego escaló al 50% a las exportaciones colombianas en respuesta a la supuesta permisividad de Bogotá con el narcotráfico. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, rectores de instituciones educativas destacan programas de la Gobernación del Valle para mejorar la calidad. Los avances para mejorar la calidad educativa de niños, niñas y adolescentes en el Valle del Cauca, con programas y estrategias como las aulas de STEAM, que actualmente tienen 322, y el bilingüismo, que ha impactado a más de 12.000 beneficiarios entre estudiantes, docentes y familias, fueron destacados por rectores de instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del departamento.
Este liderazgo se ha sustentado en una política pública impulsada por la Gobernación del Valle, que comprende que la gestión escolar necesita condiciones reales para que pueda ser transformadora, aseguró Óscar Fernando Henao, rector de la institución educativa de La Tulia en el municipio de Bolívar. Este liderazgo además no se ha actuado o se ha dado en el vacío, se ha sustentado en una política pública impulsada por la Gobernación del Valle, que comprende que la gestión escolar necesita condiciones reales para que pueda ser transformadora. Durante la última década, el Valle del Cauca ha desarrollado una apuesta sostenida por fortalecer el sistema educativo departamental. Por eso hoy no solo reconocemos trayectorias individuales, sino una acción colectiva que involucra al gobierno departamental y a una generación de rectores y rectoras que han asumido su función con conciencia histórica, que han entendido que dirigir una institución educativa es una forma de responsabilidad social con la niñez y la juventud, con su presente y con su proyección futura. Fauder Velasco Bedoya, rector de la institución educativa Ginebra La Salle, agregó que las inversiones que se realizan en aulas STEAM, bilingüismo, cobertura y demás proyectos, pues todo eso es una apuesta por la educación de calidad. Sea entonces la oportunidad para reconocerle a usted, señora gobernadora, la inversión que hace con el dinamismo incomparable de la doctora Ana Milena Ortiz Sánchez en aulas STEAM, bilingüismo, cobertura y demás proyectos. Todo eso es una apuesta por una educación de calidad. Cada día, cada año lectivo es una maravillosa oportunidad de mejora, de seguir creciendo y de seguir fortaleciéndonos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, así como en sostenibilidad ambiental. Número 1 en alimentación escolar. Somos el único departamento que garantiza el 100%, dándole a nuestros niños una alimentación saludable y con calidad. Número 1 en reducción de la pobreza. Más de 400,000 vallecaucanos viven mejor. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Sin permiso. Y mucha atención, oportunidad para emprendedores del Pacífico. La Gobernación del Valle abrió convocatoria para impulsar 225 startups de base tecnológica o científica a través de un novedoso programa. La iniciativa está dirigida a proyectos del Valle del Cauca, Nariño y Putumayo con el objetivo de fortalecer la innovación y el desarrollo tecnológico en la región. Los seleccionados también podrán acceder a conexiones estratégicas y espacios de visibilización a nivel nacional e internacional. El secretario de Desarrollo Económico, Gerson Valencia, explicó que esta convocatoria está dirigida a emprendimientos en etapa temprana que recibirán mentorías especializadas y acompañamiento integral para convertir sus ideas en grandes empresas. Así es, la Gobernación del Valle del Cauca, la estrategia Nido, en conjunto con la YSA, con la Cámara de Comercio, con la Alcaldía, con el apoyo de Confandi y muchos actores del ecosistema, damos apertura a la primera convocatoria del año 2026, que es para la incubación de aquellas startups de base tecnológica o científica y que se encuentren en etapa temprana. ¿Qué van a recibir en esta convocatoria en la cual vamos a tener 225 beneficiarios? Van a recibir una mentoría especializada y un acompañamiento integral para que puedan hacer de sus startups, de sus emprendimientos, unas grandes empresas que aporten a la innovación y al desarrollo tecnológico del Valle del Cauca. En la página web de la Gobernación del Valle del Cauca, en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico, encontrarán toda la información sobre esta convocatoria.
Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad. Con esta obra se espera reducir la congestión de los 4.300 vehículos que transitan a diario y los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí. Una nueva calzada por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas, la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 18 de marzo ya del año 2026. Mucha atención que la Procuraduría General de la Nación ha sancionado con nuestra limitación en visitas de Superintendencia de Industria y Comercio a entidades públicas. El superintendente delegado, funcionarios y contratistas excedieron sus funciones al extraer datos sensibles en inspecciones de forma fraudulenta. En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 12 meses a Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la protección de la competencia 2024, así como a 3 funcionarios y 12 contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio por extralimitar sus funciones en visitas administrativas a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a los fondos rotatorios de estas entidades entre el 12 y el 21 de marzo de 2024. La decisión disciplinaria también afectó a los profesionales universitarios Mario Alejandro Franco Vanegas y Marta Liliana Fandiño Vergara, a la profesional especializada Yolanda Hernández Alonso y a los contratistas Mercy Lorena Agames Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Robert Alexis Núñez Barrero, Jessica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique, José Miguel Moreno Reina, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Noemi Rodríguez Pombo y Karen Vanessa Angulo Sogamoso. El ente de control comprobó que el equipo comisionado por el superintendente delegado, conformado por profesionales y contratistas, actuó como el despacho para solicitar acceso a celulares personales e institucionales para extraer información sensible, aduciendo que estaban facultados para averiguar lo relacionado con la contratación de las entidades visitadas, con lo cual se concretó la extralimitación. Además, determinó que este actuar irregular podría generar implicaciones serias sobre la reserva legal, como en casos de extradición y refugio, y espejos forenses, réplicas exactas de dispositivos de almacenamiento digital, al presentarse con un objeto distinto a las denuncias efectuadas que buscaba verificar prácticas fraudulentas en los contratos de Thomas Gray y Sons relacionadas con presuntos favorecimientos en la contratación de expedición de cédulas y pasaportes por parte de estas entidades. Para la Procuraduría, estas actuaciones de los disciplinados afectaron los derechos fundamentales a la intimidad y a la habeas data, al incluir censos electorales, historiales clínicos y procesos judiciales, entre otros, a pesar de que previo a las visitas se realizó la socialización del objeto denunciado para la protección de la competencia, afectando al servicio público y la confianza ciudadana en los controles de competencia. Los funcionarios Franco, Vanegas, Fandiño, Vergara y Hernández Alonso fueron suspendidos e inhabilitados por 9 meses, mientras que los 12 contratistas fueron sancionados con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales
vigentes e inhabilidad para contratar con el Estado por el término de 5 años. Finalmente, el Ministerio Público puntualizó que para efectos de la ejecución de la sanción, en los casos de que los servidores públicos suspendidos no se encuentren en desempeño del cargo, la falta se convertirá en pecuniaria sin perjuicio de la inhabilidad. Sanciones pecuniarias para estos servidores. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención que en la firma de la política exterior feminista, el presidente Gustavo Petro habló de los desafíos que enfrenta la humanidad con la crisis climática y el papel de las mujeres en su transformación. Tenemos ante nosotros la catástrofe. ¿Quién evita y trata de luchar porque esa energía sea transformada en una energía vital y no en una mortal? Muchas mujeres, afirmó el mandatario, a quien les compartimos apartes de sus declaraciones sobre este tema. Tenemos ante nosotros la catástrofe, incluso ya la vivimos balbucientemente, porque este discurso no tuvo efecto en la COP30, porque se censuró que la causa de la crisis climática no se escribiera y nos obligó a objetar la declaración defendida por mujeres colombianas, y no existe. ¿Por qué en la agenda mundial esto no existe? En cambio sí existe en la realidad. Las guerras del petróleo, que comienzan en Gaza no porque Gaza sea petrolera, sino porque había que entrar al Medio Oriente para extender las guerras del petróleo de nuevo en el Medio Oriente, y hoy todo país petrolero está bajo el temor del misil, incluido nuestro vecino, porque América Latina también tiene países petroleros. ¿Quién maneja el petróleo en el mundo? ¿Quién mantiene el ejercicio del consumo del petróleo en el mundo? ¿Son mujeres o son hombres? ¿Quién evita, trata de luchar porque esa energía sea transformada en una energía vital y no en una mortal? Está usted escuchando Sin Permiso. También la canciller Yolanda Villavicencio informó algunos de los cambios contundentes en la política exterior tras la firma que realizó el presidente Gustavo Petro del decreto que adopta la política exterior feminista de Colombia y su plan de acción. La política implica protección a mujeres colombianas en el exterior, inclusión de enfoque de género en acuerdos internacionales y una defensa firme de los derechos de las mujeres en escenarios globales. Recogimos declaraciones de la canciller Yolanda Villavicencio, las compartimos con ustedes. Esto fue lo que nos dijo. Colombia propone hoy otra forma de hacer política exterior, una política exterior que entiende que lo que ocurre en la vida cotidiana de las mujeres también es un asunto de política y es internacional, porque las desigualdades que atraviesan nuestros cuerpos y nuestros territorios están conectadas con las mismas estructuras globales que moldean el comercio, las migraciones y las respuestas a las crisis. Lo personal es político, lo local es global y hoy también es internacional. Nuestra política exterior feminista no es un gesto simbólico, es una decisión política de Estado para que la igualdad de las mujeres también se defienda en cada espacio donde Colombia habla al mundo. Es una agenda de acción. Significa que una colombiana que sufra violencia en el exterior no estará sola, porque nuestra red consular será también una red de protección y de acompañamiento. Significa que Colombia promoverá cláusulas de género en acuerdos comerciales para que el comercio internacional también contribuya a cerrar brechas y generar oportunidades para las mujeres. Significa que en los espacios multilaterales defenderemos con firmeza los derechos sexuales y reproductivos, la paridad y la agenda de mujeres, paz y seguridad, porque sabemos algo fundamental: no hay paz duradera sin justicia para las mujeres. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención, que formulan cargos contra funcionarios del IMPEC por la liberación de alias Gordolindo. La Procuraduría General de la Nación
formuló pliego de cargos contra 3 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC por presuntas irregularidades relacionadas con la liberación de Francisco Javier Zuluaga Lindo, conocido como alias Gordolindo, hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2022 en el complejo carcelario y penitenciario de Bogotá, La Picota. La medida afecta al entonces director de la cárcel La Picota, Horacio Bustamante, el funcionario del área jurídica, Fabián Solano, así como al guardián William Salas. La delegada para la defensa de los derechos humanos los investiga porque, al parecer, los funcionarios habrían autorizado la libertad del interno sin verificar adecuadamente las bases de datos judiciales, la existencia de procesos, órdenes de captura y medidas de aseguramiento vigentes, procedimiento que constituye un deber obligatorio en el trámite de excarcelación. La Procuraduría evidenció además que aparentemente existían antecedentes judiciales, sentencias condenatorias y requerimientos judiciales activos contra Zuluaga Lindo al momento de la salida del centro penitenciario. Asimismo, se constató que un día antes de la excarcelación, la Fiscalía General de la Nación habría remitido información sobre una boleta de detención relacionada con el delito de tráfico de estupefacientes agravado, lo que indicaba que el interno debía permanecer privado de la libertad. Igualmente, dentro del expediente se estableció que un habeas corpus presentado en favor del interno había sido negado por un juez penal, por lo que tampoco existía orden judicial de libertad inmediata que justificara su excarcelación. Frente a estos hechos descritos, la Procuraduría considera que la conducta investigada podría constituir una falta disciplinaria gravísima, cometida a título de culpa gravísima relacionada con la posibilidad de facilitar o dar lugar a la fuga o liberación irregular de una persona privada de la libertad. El Ministerio Público destacó que esta actuación busca proteger la legalidad, la moralidad administrativa y la confianza ciudadana en el sistema penitenciario, así como garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que hay un tema complejo y delicado. Ya lo había advertido el IDEAN. La autoridad marítima advierte aumento del nivel del mar en el Pacífico colombiano. La Dirección General Marítima DIMAR alertó a las comunidades costeras del Pacífico colombiano sobre un incremento en el nivel del mar que se presentaría entre el 17, es decir, ayer, y el 26 de marzo de 2026. De acuerdo con la autoridad marítima, este comportamiento se debe a la fase de luna nueva, que genera el fenómeno conocido como marea de sisigia o puja, caracterizado por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar. La alerta está dirigida especialmente a comunidades de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, donde podría presentarse posibles inundaciones en zonas costeras, especialmente en sectores cercanos a Bahía Solano, Guapi, Juanchaco y Tumaco. Según el reporte, el sábado 21 de marzo sería el de mayor incidencia del fenómeno, con los siguientes niveles estimados: Bahía Solano hasta 3,98 metros hacia las 5:40, 5:37 de la tarde, Buenaventura hasta 4,80 metros hacia las 6:06 de la tarde, y Tumaco hasta 3,90 metros hacia las 5:46 de la tarde. El teniente de fragata Santiago Moyano Medina, responsable de la sección oceanográfica y meteorológica operacional, advirtió posibles riesgos para embarcaciones menores, pescadores artesanales y actividades turísticas en playas, especialmente durante la marea descendente. Por esta razón, la autoridad marítima colombiana recomendó a las comunidades costeras, pescadores, gremios marítimos, comerciantes y turistas extremar medidas de seguridad y seguir las instrucciones de las autoridades para prevenir emergencias. El teniente de fragata Santiago Moyano Medina, sobre este fenómeno y esta alerta, nos dijo lo siguiente. La Dirección General Marítima, a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, se permite informar que a partir del 17 al 26 de marzo de 2026 se presentará el fenómeno de sisigia o puja por luna nueva.
Estas condiciones pueden llegar a ocasionar posibles desbordamientos e inundaciones sobre toda la cuenca pacífica colombiana, especialmente los días más significativos que son el 21 y el 22 de marzo del presente año. Por tal motivo, se recomienda a la comunidad del sector marítimo extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de sus actividades. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, contundentes golpes contra la delincuencia en el Valle del Cauca. En menos de una semana, la estrategia de corredores seguros permitió la incautación de 13.7 kilos de base de coca y la recuperación de mercancía robada avaluada en más de 2.300 millones de pesos. El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, destacó otro golpe contundente a la delincuencia. Nuestra policía logra la incautación de base de coca que estaba encaletada en un automóvil en la vía Andalucía-Cerritos. Además, en Buenaventura se recuperaron productos hurtados, entre ellos computadores y alimentos de alto valor. Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo estos operativos para garantizar la seguridad en las vías del departamento, puntualizó por último Londoño. Otro golpe contundente a la delincuencia. En desarrollo de la estrategia Corredores Seguros, nuestra policía logra la incautación de 13.7 kilos de base de coca que estaba encaletada en un automóvil que se desplazaba en ese corredor. Pero también en el municipio de Buenaventura se logra la recuperación de mercancía avaluada en 2.330 millones de pesos que había sido hurtada en esa misma jurisdicción. Continuamos trabajando por la seguridad de todos los vallecaucanos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La tasa de seguridad nos permite protegerte mejor. Con estos recursos, el Valle del Cauca cuenta con vehículos nuevos para nuestra fuerza pública, tecnología de punta y programas que fortalecen la prevención y la confianza. Operativiza los corredores seguros que cuidan a nuestros viajeros para que se movilicen con tranquilidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Sin Permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que se le dio un duro golpe al narcotráfico en el norte del valle. La policía incautó más de 100 kilos de marihuana y capturó a 2 hombres en zona rural de Zarzal. El operativo se realizó en la vía La Paila-Armenia, donde uniformados le hicieron la inspección a un vehículo y encontraron 20 paquetes con un total de 104 kilogramos de droga. Según las autoridades, el cargamento cubría la ruta Bogotá-Cali, lo que hace parte de las investigaciones sobre las redes de distribución. Los capturados de 24 y 26 años fueron dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico de estupefacientes, indicó el señor Teniente Coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle. La Policía Nacional, en el Departamento de Policía Valle del Cauca, a través de la seccional de Tránsito y Transporte, reafirma de manera permanente su compromiso de lucha contra el narcotráfico, en desarrollo de actividades de registro y control en la vía que de La Paila conduce a Armenia, en el kilómetro 11, a la altura del sector de la estación de servicio Petrobras, en jurisdicción del municipio de Zarzal. Nuestros uniformados lograron la captura de 2 personas que se movilizaban en un vehículo por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Durante la inspección a este automotor, tipo automóvil, el cual cubría la ruta Cali-Bogotá, hallamos 20 paquetes de diferente color envueltos en cinta de color beige, los cuales contenían en su interior una sustancia vegetal que por sus características físicas, olor y apariencia se asemejan al estupefaciente conocido como la marihuana, con un peso de más de 100 kilogramos. Los capturados, la sustancia y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con estos resultados, sacamos del mercado criminal más de 100.000 dosis de este estupefaciente, protegiendo especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes del flagelo de la droga. Continuaremos golpeando las estructuras criminales para garantizar vías más seguras para todos los colombianos. Y mucha atención, hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido en el municipio de Guacarí.
como Roger Smith Daza Vázquez, fue identificado el hombre que había sido reportado como desaparecido y que en las últimas horas fue encontrado sin vida en zona rural. El cuerpo fue hallado en un cañaduzal sobre la vía Sonso-Guacarí, luego de que fuera visto por última vez la noche del viernes cuando regresaba de trabajar desde Guadalajara de Buga. Las autoridades realizaron inspección y avanzan en las investigaciones para esclarecer qué ocurrió. Y mucha atención, alerta en el Valle del Cauca. Hallan 2 cuerpos sin vida en carretera entre Buga la Grande y Sevilla. El norte del valle vuelve a estremecerse por un nuevo hecho de violencia. En las últimas horas fueron encontrados 2 cuerpos sin vida a un costado de la vía que comunica a Buga la Grande con Sevilla, en el sector entre Chorreras y Patio Bonito. De manera preliminar se trataría de 2 jóvenes cuyos cadáveres fueron abandonados en plena carretera, generando temor entre quienes transitaban por la zona. Las autoridades ya adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras crece la preocupación por la escalada de violencia en esta zona del Valle del Cauca. Y mucha atención, un hombre identificado como Federico Alberto Agudelo Hernández, de 32 años, falleció en el Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá tras permanecer en cuidados intensivos. Había sido gravemente herido en un ataque a disparos ocurrido el viernes 13 de marzo cerca de una estación de servicio en la carrera 40. A pesar de los esfuerzos médicos, murió debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades investigan el caso para esclarecer lo ocurrido y encontrar a los responsables. Y mucha atención, Santiago de Cali. En las últimas horas se conoció que en un centro asistencial de El Sur murió Luder Quiñones Echeverri, de 52 años, conocido timbalero de la agrupación musical del cantante Willy García. La víctima fue atacado a tiros en hechos registrados en el barrio Bretaña en horas del mediodía sobre la calle 20 con carrera décima del mencionado sector, donde la comunidad señala que se escucharon por lo menos 5 disparos en el lugar. Igualmente indicaron testigos del hecho que 4 hombres en motocicleta abordaron a la víctima y le dispararon en varias oportunidades. Las autoridades adelantan las investigaciones sobre los hechos. Sin permiso. Y mucha atención, oído, Tuluá, un muerto y 3 heridos en persecución en un enfrentamiento armado en el barrio Nuevo Albernia. Un grave hecho de violencia se registró en el barrio Nuevo Albernia en Tuluá, donde una persona murió y 3 más resultaron heridas en medio de un enfrentamiento armado. De acuerdo con información preliminar, varias personas que habrían sido víctimas de un atraco persiguieron a los presuntos responsables y durante la persecución se habría presentado un intercambio de disparos. El hecho ocurrió en la calle 24 con carrera 37, hasta donde llegaron unidades de la policía y organismos de socorro para atender la emergencia y trasladar a los heridos a centros asistenciales. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los involucrados y determinar las verdaderas circunstancias de este caso. Por supuesto, es una noticia en desarrollo. Hasta aquí los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En el Valle del Cauca creemos que la seguridad es la base de la tranquilidad de nuestras familias. Gracias a la tasa de seguridad hemos dotado de vehículos nuevos a la fuerza pública para que llegue a cada rincón del departamento. Hemos invertido en tecnología de última generación, en cámaras, centros de monitoreo y herramientas para prevenir el delito. Además, operativizamos programas como corredores seguros para proteger a los viajeros y a nuestras comunidades. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 18 de marzo del año 2026. Mucha atención, la Procuraduría pide garantizar la veeduría ciudadana en la formulación y ejecución de proyectos financiados con recursos de regalías.
alertó que en 2025 se identificaron 2.633 contratos financiados con recursos de regalías con datos incompletos por un valor acumulado superior a 2,9 billones de pesos. La Procuraduría General de la Nación exhortó a todos los sectores del Sistema General de Regalías a garantizar la participación ciudadana y el control social en la formulación, priorización, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión financiados con estos recursos. Así lo pidió el órgano de control en la circular 001 de 2026, emitida por la delegada para el seguimiento de los recursos al Sistema General de Regalías, en la que señaló que para que se produzca adecuadamente esa vigilancia es necesario que los actores publiquen la información de manera oportuna y abierta en las diferentes plataformas oficiales dispuestas para ese fin. Precisamente en desarrollo de las actividades de verificación y análisis de la información reportada en esas plataformas, la Procuraduría identificó que tan solo en el año 2025, de un total de 5.733 contratos asociados a proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, 2.633 de ellos presentan información incompleta por un valor acumulado de los 2,9 billones de pesos, lo que representa una proporción significativa de los recursos comprometidos. Para el órgano de control, en el contexto de los procesos electorales que se desarrollaron o se desarrollan durante este 2026, la falta de actualización integral, consistente y oportuna de la información contractual puede generar escenarios de capacidad de opacidad administrativa y riesgos asociados al uso indebido o instrumentalización política de los recursos públicos, circunstancia que exige de los actores del sistema la adopción inmediata de medidas correctivas. En la circular, la Procuraduría instó a los beneficiarios y a los colombianos en general a hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana y de esa forma fortalecer la labor de veeduría y la participación efectiva e incidente en la gestión pública en el marco de la estrategia Paz electoral. Finalmente, el órgano de control exhortó a las entidades públicas y las descentralizadas de segundo orden, que en su mayoría han adoptado la denominación de fondos mixtos de participación mayoritariamente pública, para que la ejecución de los proyectos se adelante con estricta sujeción al Estatuto General de Contratación Pública y así garantizar los principios de selección objetiva, transparencia, igualdad, libre competencia y publicidad en el sistema electrónico de contratación pública SECOP. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que murió integrante de la orquesta de Willy García tras ataque con arma de fuego en Cali, al parecer en un atraco. El músico fue trasladado a un centro asistencial tras resultar herido de gravedad en el ataque. Una preocupante y triste noticia recibió el mundo de la salsa en la tarde de ayer martes, tras conocerse que Luder Quiñones, integrante de la orquesta del cantante Willy García, murió tras ser atacado con arma de fuego en un hecho que al parecer estaría relacionado con un atraco a mano armada. Según información preliminar, varios delincuentes habrían intentado robarle una cadena al músico mientras este esperaba un automóvil con su esposa en la calle 10 con carrera 20 en el barrio Bretaña en Cali, momento en el que se produjo el ataque. En medio de esa situación, Luder recibió 5 disparos en el abdomen y su pareja resultó herida en una de las piernas, por lo que tuvieron que ser trasladados de urgencia a la Clínica Colombia, en donde su estado de salud estaba grave, confirmó el equipo de prensa de Willy García. Hasta el momento no se tienen mayores detalles sobre la identidad de los responsables del ataque. Por su parte, las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido. Con 52 años de edad, Luder hizo parte de múltiples y reconocidas agrupaciones musicales como la Suprema Corte, el Grupo Nietzsche y Octava Dimensión. De hecho, en esta última orquesta se inició como timbalero y percusionista a la corta edad de 9 años, etapa en la que comenzó a formarse dentro del ambiente musical que rodea las agrupaciones de salsa. Con el paso de los años se fue consolidando en su trayectoria dentro del grupo, participando en presentaciones y giras que lo llevaron a compartir escenario por varias décadas
con el reconocido salsero Willy García. Actualmente se desempeñaba como músico del grupo Nietzsche y ya completaba 32 años de carrera junto a Willy García, a quien acompañó en su amplio historial artístico, incluso como solista. Este indignante caso se suma a lo ocurrido la semana anterior en el barrio Centenario, al oeste de Cali, en el que un hombre fue asesinado con arma de fuego por hurtarle una cadena de oro. Las autoridades detallaron que el ataque habrá sido realizado por hombres que se transportaban en una motocicleta y una vez lograron su cometido, huyeron del lugar. Una situación que, reiteramos, se convierte en el pan nuestro de cada día a lo largo y ancho del territorio nacional. Tuluá, Cali, Palmira y otras ciudades del Valle del Cauca, triste y lamentablemente, no fallan, no están exentas de esta triste y grave situación de inseguridad. Mucha atención, liberan a 2 hermanas secuestradas por las disidencias de las FARC. Las adolescentes lograron reunirse con su familia gracias a la labor conjunta de organismos humanitarios y la intervención oficial de las autoridades tras vivir casi una semana de terror. 2 hermanas de 14 y 15 años que fueron secuestradas durante una incursión armada en el corregimiento de Puerto López, ubicado en el municipio del Bagre, Antioquia, recuperaron la libertad después de permanecer 5 días en poder de las disidencias del Frente Cuarto de las FARC bajo el mando de alias Calarcá. La liberación se llevó a cabo tras la intervención de una misión humanitaria de la Cruz Roja Internacional, por lo que las adolescentes se reunieron con su familia tras la revisión médica, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles específicos sobre su estado de salud. Ante este grave suceso, se pronunció el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, quien indicó que la incursión armada donde fueron secuestradas las jóvenes resultó también en el asesinato de otras 2 personas en el Bagre. Una de ellas sería familiar directo de las menores. La secuencia de los hechos revela que el secuestro de las hermanas ocurrió el 12 de marzo de 2026 en medio de un enfrentamiento entre grupos armados ilegales en la región. La jefe de delegación de la misión humanitaria, Gloria Quiseno, explicó a la Radio Nacional que Colombia que la entrega había sido pactada para el lunes, pero que las condiciones de orden público dificultaron el traslado de las adolescentes. Ayer en la tarde fueron entregadas a la Cruz Roja Internacional. Por razones de orden público no pudieron salir, pero ya esta mañana, 17 de marzo, se pusieron en buen sitio y ya están en el trámite que se hace en estos casos. Además, Quiseno precisó que las menores estaban en buenas condiciones de salud, disipando momentáneamente la preocupación sobre posibles complicaciones ocasionadas por el cautiverio. También detalló que las adolescentes quedaron en situación vulnerable al ser capturadas durante una confrontación entre gaitanistas y el Frente Cuarto de la disidencia de las FARC. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención. Juzgado negó tutela contra Petro y concluyó que sus denuncias sobre riesgos electorales tienen sustento fáctico. El despacho judicial determinó que las afirmaciones del presidente no constituyen información falsa ni vulnera derechos fundamentales. El juzgado segundo civil del circuito de Río Negro, Antioquia, negó una acción de tutela interpuesta contra el presidente de la República, Gustavo Petro, en la que se solicitaba que rectificara o cesara sus declaraciones sobre posibles riesgos en el proceso electoral de 2026. La decisión fue dada a conocer por el abogado del mandatario Alejandro Carranza a través de su cuenta en X, donde expuso los principales apartes del fallo judicial. En el pronunciamiento, el despacho concluyó que dichas afirmaciones tienen mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad, y que esa base mínima de sustentación sí aparece acreditada. De acuerdo con el contenido de la sentencia, la acción de tutela fue presentada por José Guillermo Castro Mora contra el presidente Gustavo Petro y el Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE, bajo el argumento de que el mandatario habría emitido pronunciamientos sobre un eventual fraude electoral sin soporte técnico verificable. El juzgado analizó los señalamientos realizados por el presidente en diferentes escenarios, incluidas publicaciones en redes sociales, y concluyó que algunas de sus afirmaciones encuentran respaldo en decisiones judiciales previas.
En particular, se hizo referencia a una sentencia del Consejo de Estado de 2018 que examinó irregularidades en el proceso electoral de 2014. El fallo señala que la afirmación del presidente sobre posibles irregularidades encuentra apoyo objetivo suficiente en la sentencia proferida el 8 de febrero de 2018 por la sección quinta del Consejo de Estado, en el que se declararon nulidades parciales de la elección de senadores para el 2014-2018. En esa decisión se documentaron fallas relacionadas con el sistema de escrutinio, la trazabilidad del software y otros aspectos del proceso electoral. El juzgado precisó que aunque el término fraude tiene una carga política, no puede considerarse completamente desprovisto de sustento, ya que remite a hechos previamente evaluados por una autoridad judicial. No puede decirse que carezca por completo de anclaje objetivo, indicó el despacho en su providencia. El fallo indica que estas manifestaciones se enmarcan dentro de investigaciones en curso anunciadas por el propio mandatario y que además existen elementos que aportan un soporte mínimo. Entre ellos, menciona señalamientos públicos del Procurador General sobre posibles errores en formularios electorales que habría afectado la contabilización de los votos. Está usted escuchando Sin Permiso. Trujillo vive una serie de situaciones complejas por lo que parece ser líos jurídicos. Primero, hay un tema con un predio que le vendieron al municipio, un exalcalde, para la construcción de una petaria. Ya hay un lío de padre y señor mío que aún no se dirime. Algunos determinan esto como una alcaldada y dicen que le traerá graves consecuencias jurídicas al actual alcalde José Luis Duque. Como dijo el ciego, amanecerá y veremos. Pero otro lío de padre y señor mío ha aparecido con el matadero municipal, donde al parecer hay un ciudadano que denuncia que se perdieron unos implementos mecánicos para el sacrificio del ganado, pero además dice que ese matadero lo construyeron en un predio que no es de propiedad del municipio, que tiene una cuestión de herencia y que su propietaria lo está reclamando. Pues ayer se produjo el lanzamiento de la persona que dice ser propietaria y que está ocupando ese predio, situación que, reitero, tiene ya denuncias penales, que tiene ya quejas en la Procuraduría y que seguramente dará muchísimo de qué hablar. Y antes de irnos, permítanos contarle que a pesar de que apenas estamos a puertas de las elecciones de presidente en primera vuelta, y por supuesto habrá que esperar si hay segunda, que es lo más seguro, aunque algunos dicen que el señor Cepeda ganará en primera. Yo personalmente, y excúsenme porque no soy politólogo, creo que no y que habrá segunda vuelta. Pues ya Tuluá tiene un sinnúmero de precandidatos a la alcaldía que han empezado reuniones, trabajos, almuerzos, desayunos, en fin, lo que es prender motores en materia política, y la lista es interesante. Aparecen, no que lo hayan dicho ni que digan yo soy precandidato, pero aparecen en el panorama político y suenan. Hernán Cifuentes Sánchez, hermano del actual concejal Consuelo Cifuentes Sánchez, mayor votación en el municipio de Tuluá. Don Hernán es empresario. Denis Mejía, actual presidente del consejo. Harold Cerquera, él fue contralor del municipio de Tuluá. Diego Vélez, actual concejal de este municipio. El señor Ever Villegas, de la zona centro Tuluá, esa dependencia del gobierno departamental. Marcos Urrutia, creen que volvería a aspirar a la alcaldía de Tuluá. Hablan, no lo ha dicho ella, y dice no he pensado yo en alcaldías, pero la gente dice es que se está mostrando mucho, es que tiene un liderazgo muy pronunciado y es cercana a Vélez y a Dilian, lo que le haría una perfecta candidata. La señora ingeniera Lina María Segura Moyano, actual diputada del Valle del Cauca. Está el ex candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador de la cuerda de Gustavo Vélez, Cristian Hernández, también figura y suena. Francisco Girón Ocampo, actual secretario del Deporte y la Recreación en Tuluá,
y Martín Hincapié Álvarez, ex secretario de gobierno y quien ha presentado la renuncia a su cargo. Asimismo suena y es hipotéticamente una precandidata en potencia la señora Alexandra Cardona, directora de planeación de Tuluá, y quienes hablan del retorno a la arena política como candidato del arquitecto Rodolfo Ramírez. Otros anuncian y dicen Edier Valencia será precandidato a la alcaldía del municipio de Tuluá, y están hablando de una eventual candidatura a la alcaldía de Mario Mejía, actual concejal del municipio de Tuluá por el Partido Verde, y quien dicen estaría jugando a ser el candidato del pacto histórico. Jerry Velázquez ha dicho: yo tengo derecho a ser candidato a la alcaldía, todos tienen derecho, y él reclama su derecho a ser candidato a la alcaldía por el pacto histórico en Tuluá. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante. Si él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.